Gloria al Señor. Hechos 10, 34 al 43. Amén, gloria a Jesús. Esta sería la continuación del mensaje que dio nuestro hermano Ángel el domingo. Él dio la introducción. Voy a concluir con el mensaje que llevó Pedro a Cornelio, a su familia y a sus parientes. Un mensaje muy poderoso, amén. Gloria al Señor. Hechos 10, 34 dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Se puede sentar. Gloria al Señor. Y este mensaje lleva como tema un mensaje poderoso. Amén. Un mensaje poderoso. Sabemos cómo Dios coordinó el encuentro entre Cornelio y Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cornelio era un centurión romano, un jefe de 100 soldados, un hombre de autoridad, un hombre de poder. La Biblia sigue diciendo que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, un hombre dadivoso. Amén, tenía muy buenas cualidades Cornelio. Oraba a Dios siempre, incluso ayunaba. Especifica que él estaba en ayuno cuando dice la palabra que un ángel de Dios se le apareció y le habló. A pesar de Cornelio tener un corazón así, ¿verdad?, tan dadivoso y tan generoso, Cornelio no era salvo. Cornelio sí temía a Dios, pero por eso mismo, por su temor, porque oraba, Dios procuró que él conociera la salvación, amén, que él conociera a Jesucristo para ser salvo. Bien importante aclarar esto. Cornelio era un hombre bueno y todo, pero no era salvo. Conocía al Dios de Israel, había oído del Dios de Israel, pero necesitaba conocer a Jesucristo. Usted sabe que el Jehová del Antiguo Testamento, ¿verdad?, el Dios de Israel, conocido como Jehová en español, es el Dios, el único Dios verdadero, ¿verdad que sí? Pero en realidad Jesucristo, el nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Y no es solamente, es importante que la gente conozcan de Jehová, pero principalmente que conozcan que Él es salvación y que esta salvación es a través de su Hijo Jesucristo. Cornelio había conocido del Dios del Antiguo Testamento, pero no había conocido la salvación que había venido a través de Jesucristo. Entonces este ángel le habla a Cornelio y le dice, ¿verdad?, que mandara a buscar, le da todos los datos a un hombre que se llamaba Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Oiga, todos los detalles, porque Pedro en realidad se llamaba Simón y el Señor le puso el apodo de Pedro, ¿verdad? Y que estaba en una casa de un tal Simón, curtidor, que moraba junto al mar, y le dio la dirección. Mira qué tremendo es Dios, cómo Dios obra, ¿verdad? Al ángel le dio todos los detalles, a Cornelio, dijo, ve, envía hombres a esa casa para que te traigan a Pedro. Y como decía el hermano Ángel el domingo, el ángel no le predicó el evangelio, esa es tarea de nosotros, amén. Era Pedro el que tenía que predicarle. ¿Por qué los ángeles no pueden predicar el evangelio? Porque ellos no han sido redimidos. Ellos están ahí sirviéndole al Señor, pero usted y yo somos los que hemos experimentado la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados. Los ángeles que no se rebelaron con Satanás están ahí con el Señor. Ellos no saben lo que es recibir perdón porque nunca se han rebelado. Claro, los demonios se rebelaron, eso no tienen perdón, eso no tienen oportunidad de salvación. Pero usted y yo, ¿verdad? Mire qué amor que el Señor decidió salvarnos a nosotros los hombres, los humanos.
extendió su gracia y su salvación, y usted y yo entonces podemos testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones, ¿verdad? De cómo ha tenido misericordia de nosotros y ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha hecho sus hijos. Entonces, por eso los ángeles no pueden predicar el evangelio. Esto es labor de los cristianos, ¿verdad? De los redimidos. ¿Y qué pasó, verdad? Cornelio mandó a buscar a Pedro, mandó soldados, un criado, un siervo de él. Y cuando llegan allí, antes de que ellos llegaran, ya el Señor también había tratado con Pedro. Las cosas de Dios son así, en orden, ¿verdad? Y dice que Dios le dio una visión a Pedro y que vio un lienzo y donde le decía que matara y comiera muchos animales diferentes. Y él decía que no, porque él no comía cosas inmundas. Esto se hizo por 3 veces y lo que Dios quería dejarle decir a Pedro era que dejara de diferenciar y llamar inmundos a los hombres, ¿verdad? Lo que yo limpié no los llame tú común, no lo llame inmundo. Y Dios quería preparar la mentalidad de Pedro. Nosotros como personas a veces tenemos muchos prejuicios contra las demás personas, ¿verdad? Tenemos prejuicios raciales, ¿verdad, hermanos? A veces discriminamos por la raza, el estatus, la posición. Usted sabe, los seres humanos ponemos distinción, pero Dios no hace acepción de personas. Toda persona, todo ser humano necesita la salvación. No importa el color de su piel, no importa la importancia que tenga su raza, su estatus, su posición. Desde el hombre más grande de la tierra hasta el más pequeño necesitan de Cristo, lo sabemos. Desde el presidente hasta el más bajo, todos necesitan conocer a Jesucristo, porque delante de Dios, hermanos, solamente por un nombre vamos a ser justificados, y ese es el nombre de Jesucristo. Delante de Dios no hay estatus, delante de Dios no hay posición que valga. Puede ser un gran señor aquí, delante de Dios, si no tiene a Cristo, es nadie. Entonces, bien importante que todo ser humano necesita del Señor. Y el Señor tenía que quitar esos prejuicios. Por ejemplo, ¿verdad? La obra misionera que se hace aquí. Hay muchas iglesias solamente enfocadas en su gente, ¿verdad? Los hispanos se preocupan por los hispanos. Eso es bueno, no es que sea malo, ¿verdad? Y siempre centrado en nosotros. Y en mi país, y en mi gente. Bueno, no es que dejemos de cuidar a los nuestros, pero extendamos un poquito. No dejemos de hacer una cosa, ¿verdad? Pero hagamos la otra. Comencemos en Jerusalén, pero extiéndase hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere una iglesia que ame al mundo completo, porque el mundo completo le pertenece al Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Entonces el Señor quiere que la iglesia de Jesucristo se preocupe porque el evangelio sea proclamado en el mundo entero. Hermanos, la primera petición del Padre nuestro es: venga tu reino. Hágase tu voluntad. Esa es la primera petición, que el reino de Cristo sea establecido en todas las naciones. Y fue algo que el Señor enfatizó tanto, ¿verdad? En ese versículo misionero que tenemos ahí hace el énfasis a todas las naciones. Pero bien importante que el Señor quería que Pedro quitara esos prejuicios. Los judíos estaban gozando, habían recibido el evangelio, habían sido llenos del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, qué gozo! Estaban gozándose con la unción, con el poder, usted lo sabe. Pero no salían de allí, estaban allá amontonados gozándose. Y oiga, y los enfermos sanados y gloria a Dios. Pero el Señor quería que salieran. Amén. Él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y solamente la persecución los movilizó un poco. Pero todavía habían prejuicios. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaban a un lugar solo le hablaban a los de su raza. Oiga. Pero en el capítulo 11 hubieron unos más osados que hablaron también a los griegos, dice, y gran multitud se convirtió al Señor. Entonces Dios quiere que las almas se salven, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quiere usted que las almas se salven? En todas partes, ¿verdad? En todo el mundo nos gozamos de oír ese reporte. Y acuérdese que cada vez que un alma se salva hay una fiesta grandísima en el cielo. Y también debe haber fiesta en la iglesia, amén. Nos gozamos nosotros de eso. Gloria al Señor, que un alma ha sido rescatada del poder de Satanás, de la condenación eterna, y que ahora va rumbo al cielo, amén. Y un día nos vamos a reunir todos allí, un coro glorioso, una multitud gloriosa de todas las naciones bajo el cielo, con palmas en las manos, que adorarán al Cordero, gloria al Señor. Eso va a estar glorioso en el cielo, no se lo pierda por nada. Usted no se puede perder ese coro y esa boda y todas esas cosas que vamos a ver allá, amén. La cuestión es que Pedro, ¿verdad? El ángel, tiene este éxtasis y el Señor le habla y le dice: van a venir a buscarte unos hombres, no dudes en ir con ellos. Pues Pedro se fue. Cuando vinieron y cuando llega se goza que encuentra a Cornelio no solamente Cornelio, sino la familia y los amigos. Qué bueno, ¿verdad?
Cornelio se preocupó que los demás oyeran el mensaje. Ahora, ¿en qué consiste el mensaje del evangelio? ¿Qué es el evangelio, verdad? El evangelio son las buenas noticias que traería el Mesías. Las buenas noticias de salvación. ¿Qué significa? Que ahora hay oportunidad de salvación, amén, a través de Jesucristo por su muerte en la cruz. El evangelio habla de la persona de Cristo. El evangelio, hermanos, pone como centro a Cristo. Amén. Cuando se predica el evangelio, Cristo tiene que ser exaltado y glorificado. A veces se dice que se está predicando y Cristo no es exaltado. Pero el evangelio tiene que exaltar a Cristo. Vemos cómo Pedro lo hizo, ¿verdad? El evangelio comienza hablando de la misión de Cristo en la tierra. Sigue hablando de su muerte sufriente en la cruz. Habla de su gloriosa resurrección y de su poderosa exaltación. Ese es el evangelio, su muerte, resurrección y exaltación, la muerte de Cristo, ¿verdad? Y así fue el mensaje que Pedro le dio a Cornelio. Gloria al Señor. En el versículo 34, vuelvo y repito, Pedro dice que Dios no hace acepción de personas, hace maravilla. Cuando encuentra allí en la casa, ¿verdad? Estaba llena con Cornelio, su familia y sus amigos. Allá había una tremenda célula. Llega Pedro allí, qué bueno es predicar a gente que quieren oír, ¿verdad? Que quieren conocer a Cristo. Estaban bien atentos, esa gente estaba tan atento, hermanos. Bueno, no lo quiero adelantar, que cuando Pedro termina, sin haber terminado, ya están llenos del Espíritu. Oiga, qué receptividad. Estaban ahí con esa hambre. Tenemos que orar que el Señor nos dé hambre de Él, hambre de su palabra, hambre de su presencia. No tanta hambre material, porque comemos demasiado, necesitamos comer de arriba. Óigame. Cuando Pedro llega, creo que este micrófono se está por ir. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando Pedro llega a aquel lugar, qué tremendo, como le digo, es predicar a un auditorio que está bien atento, deseoso. Nosotros tenemos tanto aquí que a veces como que nos cansamos de la palabra. Y Pedro tiene que exclamar, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cada nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. O sea, Dios se agradó del temor de Cornelio y por eso fue movido a misericordia, ¿verdad? Para que él conociera la salvación. Dice en la Biblia, en 1 de Timoteo 2:4, que Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, dice la palabra. Dios quiere que todos sean salvos. Ahora le pregunto, ¿quiere usted que todos sean salvos? ¿Tenemos nosotros el mismo deseo de Dios? Y si usted no es cristiano, ¿quiere usted ser salvo? Dios quiere salvarlo, pero ¿quiere usted ser salvo? Porque a veces, ¿verdad? Pensamos que Dios lo va a hacer todo. Dios quiere salvar, pero la gente muchas veces no es receptiva, ¿verdad? No quiere al Señor. Usted quizás, si yo le pregunto a usted si usted quiere ser salvo, si usted es inconverso, muy probablemente que usted me diga que sí. Porque, óigame, yo creo que nadie quiere irse al infierno. Una persona con sus 5 sentidos, cabal, que usted le diga, ¿quiere irte al infierno? Yo creo que nadie va a decir que sí, ¿verdad? ¿Verdad que no? Yo creo que no, gloria al Señor. Ahora, nosotros queremos ser salvos. Todo el mundo quiere ser salvo, pero no todo el mundo quiere recibir a Cristo. El problema es que hay una sola forma de ser salvos. Hay un solo nombre que salva y es el nombre de Jesús. Y eso significa que yo tengo que ir por lo que Dios ha dicho, por las condiciones que Él ha puesto, no por lo que yo crea. El problema es que cuando se dice que Cristo es el único nombre en el cual hay salvación, se caen nuestros argumentos, se caen nuestras creencias, nuestras religiones, todo se tiene que caer. Entonces no queremos renunciar a lo nuestro, pero queremos ser salvos. Por ahí hay una sola forma de ser salvos y es a través de Jesucristo. Sin Cristo no hay salvación. Si el hombre no se humilla a Cristo, si no le confiesa como Señor y Salvador de su alma, no hay salvación. Lamentablemente, aquí hay exclusividad. Dios no hace nada si no es por su Hijo. Dios no obra por religiones ni por creencias raras. Dios obra por su Hijo. Él le dio un nombre sobre todo nombre. El único nombre que salva, el único nombre que sana, el único nombre que liberta es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Y I'm sorry si destruyo su creencia, su religión, pero eso es lo que dice la Biblia. Aquí se cae todo. Cuando conocemos de Cristo, hermano, se cayó todo. Mi forma de pensar pasó a un lado, ahora tengo que pensar como Cristo. Ahora, Pedro comienza a predicarle el evangelio a Cornelio y le dice de esta manera en el versículo 36.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vemos que el evangelio vino primero a los hijos de Israel, a Israel, el pueblo del pacto, ¿verdad? Le anunció el evangelio de la paz a través del Señor Jesucristo y especifica, Él es Señor de todos. Ahora, aunque el evangelio vino primero a los judíos, no era la intención que se quedara solo entre ellos, sino que se fuera esparciendo, que ellos mismos llevaran el evangelio a otras naciones, ¿verdad? En Marcos 16:15 el Señor le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Siempre decimos que hay muchas naciones donde hay evangelio, pero no toda criatura ha oído el evangelio. Y tenemos que procurar que eso suceda. La Biblia dice que el evangelio es el evangelio de la paz. Amén. El evangelio de la paz. Usted sabe que el mundo está lleno de guerra, de odio, de divisiones, de contiendas, de problemas. El evangelio trae paz. El evangelio es pacificador. El evangelio lo primero que hace es que nos reconcilia a nosotros con Dios. Porque usted y yo estábamos enemistados con Dios cuando no le conocíamos. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Dios no era nuestro enemigo, pero nosotros éramos sus enemigos. El pecado nos había separado de Dios. Ahora el evangelio trae reconciliación entre los hombres, dice la palabra. Reconciliación con Dios y reconciliación entre los hombres. El evangelio trae paz a nuestras vidas. Ahora estamos en paz con Dios. Nuestros pecados fueron perdonados y por lo tanto vamos a andar en paz con los demás. Hermano, cuando usted sabe la gran deuda que Dios le perdonó a usted y la paz que usted tiene que perdonar al otro. Porque Dios nos perdonó tanto que cómo no vamos a perdonar cualquier tontería, ¿verdad? Y el Hijo de Dios es un pacificador. Dice la palabra en las bienaventuranzas, Mateo 5, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces el evangelio trae paz. Primeramente en nuestras vidas y después con los demás. Las personas que son muy conflictivas son personas que no tienen paz espiritual. Y si no tienen paz consigo mismo, imagínese con los demás, hermano. Imagínese. Pero cuando esa paz viene a su vida, usted va a ser un pacificador. El evangelio de la paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué consiste el mensaje del evangelio? 10:37 dice el apóstol Pedro, 37 y 38, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bien importante, ¿verdad? Que lo que sucedió con Jesús no fue algo oculto, no fue algo por allá, fue algo público. Todo lo que Cristo hizo, sus milagros fueron públicos, su vida fue una vida pública, la gente lo vio, lo conoció, fue testigo de todo lo que él hizo. Esto no es un cuento, esto no es un invento, hermano, esto fueron muchos los testigos oculares de todo lo que Cristo hizo, amén, desde sus milagros hasta su muerte y su resurrección, amén. Entonces él está hablando, ustedes han oído, seguro que Cornelio había oído de eso, porque eso fue algo reciente, ¿verdad?, que había pasado, y seguro que Cornelio quizás oyó de ese hombre llamado Jesús que había sido crucificado, pero pues nunca creyó en él, quizás nunca lo conoció, y ahora Pedro le dice, ustedes, ¿verdad?, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, todo eso se supo, usted sabe que las cosas se saben, corren de boca en boca. Lo primero que Pedro le habla a Cornelio es de la misión de Cristo en la tierra, lo que Cristo vino a hacer. Y me encanta ese versículo que dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa fue la misión de Cristo. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se encarnó en su humanidad. Él dependió del Espíritu Santo. Él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo y lo mismo quiere que seamos nosotros, ¿verdad? La iglesia victoriosa, la iglesia, hermanos, que obra con poder es la iglesia que está llena del Espíritu Santo, así como Cristo tuvo lleno del Espíritu Santo. Y vemos la misión de Cristo, ¿verdad? En Lucas 4:18, el mismo Jesús declaró su misión. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Hablando del poder, la unción que estaba sobre él. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice acá que Jesús anduvo haciendo bienes. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacerle? Es bien. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacerle a cada vida? Salvarle, sanarle, libertarle. Todo lo que el Señor hace es bueno. Amén. Ahora, ¿por qué muchos no quieren seguirle si el Señor es tan bueno? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Por qué mucha gente le desprecia? Porque dice la Biblia que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Hermano, el Señor lo único que vino a hacer fue bienes, a bendecir nuestras vidas. Bendito el Señor, a ofrecer la salvación, pero sin embargo fue rechazado hasta por su propio pueblo. Gloria al Señor. El Señor quiere salvar, el Señor quiere sanar y el Señor quiere libertar. Gloria al Señor. ¿Quiere usted que el Señor lo salve? ¿Quiere usted? Bueno, cuando se habla de sanidad, todo el mundo quiere sanidad. Hasta los inconversos, pero no quieren al dador de la sanidad. Entonces, el negocio no es así. Si usted quiere al Señor, quiere que Él haga algo, que quiéralo a Él primero. Amén. Gloria a Dios. Y después, pues, sus bendiciones vienen. Entonces, Pedro le habla a Cornelio de lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Él vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo, a libertar. Dice la palabra que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Vino a libertar a los cautivos, a abrir las cárceles a los presos, a dar buenas nuevas a los pobres, vino a sanar a los quebrantados de corazón. Todo eso vino a hacer el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el mismo Jesús que hizo eso años atrás en persona, ahora lo está haciendo todavía por su Espíritu Santo. Él no cambia, ¿verdad? Ahora Pedro le sigue hablando a Cornelio acerca de la muerte de Cristo. Primero le habló de lo que vino a hacer, ahora le habla de la muerte. Esto es el puro evangelio que Pedro le está predicando a Cornelio. En el versículo 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Madero significa, ¿verdad? La cruz era de madera. Jesús hizo tantos bienes, ¿verdad? No hallaron delito en el Señor. Tuvieron que levantarle calumnias para poderlo llevar a la cruz. A la cruz solamente iban las peores personas, los criminales más bajos, los desechos de la sociedad eran los que eran crucificados. ¿Por qué? Porque eso era una vergüenza pública. Exhibían públicamente a esa persona que era tan mala para que los demás escarmentaran y nadie quisiera, ¿verdad?, hacer lo malo. Entonces Jesús, dice la palabra, que tomó forma de hombre, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él nunca pecó, si nunca hubo engaño en su boca, si todo lo que hizo fue bien, ¿por qué lo mataron? Era un propósito de Dios, ¿verdad? Entendemos que Jesucristo no murió por pecador, era santo, sin mancha. No lo mataron porque él era débil, porque no podía defenderse. Jesucristo es Dios, Él podía parar todo aquello, Él podía evitar la cruz, usted y yo lo sabemos, pero Él quiso morir por amor a usted y a mí, porque era la única manera de que el hombre fuera salvo, amén, de que Él llevara nuestros pecados, de que fuera hecho por nosotros maldición, de sufrir aquella humillación, aquel escarnio, aquella vergüenza pública por amor a nosotros. Eso lo teníamos que sufrir usted y yo, pero Él tomó nuestro lugar para salvarnos, para que el hombre fuera salvo, hermanos, a través de su sacrificio. Por eso murió Jesús. Y Cornelio tenía que saber eso, ¿verdad? A través de la muerte en la cruz, esa sentencia de condenación que había contra nosotros fue abolida. Dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz. Esa sentencia que decía que usted y yo teníamos que ir al infierno, Cristo la abolió en la cruz, hermanos. Él la llevó por nosotros y dice más. Dice que derrotó a Satanás y a sus demonios. Gloria al Señor, y que redimió nuestra alma del poder de Satanás. Entonces, verdaderamente, gloria a Jesús, ese sacrificio fue un sacrificio, hermano, verdaderamente importante para usted y para mí. Porque a través de ese sacrificio, usted y yo podemos ser salvos. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Me siento bastante calor, no sé si soy yo, pero me estoy quemando, la verdad. Y eso es raro en mí. Gloria al Señor. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Pedro le habla a Cornelio de lo que Cristo vino a hacer,
¿Cree usted verdaderamente lo que dice la palabra de lo que Cristo vino a hacer y todavía está haciendo? Que liberta, que salva, que sana, que reconcilia, que hace milagros. Es el mismo Cristo al que usted y yo le servimos. Él murió, pero está vivo, amén. Y sigue haciendo milagros. Él todavía obra, ¿verdad? Gloria al Señor. Luego le habla de su muerte, pero no se queda ahí. Ahora le habla de la resurrección. Gloria al Señor. En el versículo 40 al 41 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Amén. No se queda ahí de que Cristo murió, sí lo sabemos, sí fue importante, pero lo más importante y lo más glorioso fue que se levantó de los muertos. Gloria al Señor. Se levantó victorioso, verdaderamente, dice la Biblia, como primicias de los que durmieron. Cristo fue la primera persona en resucitar para no morir jamás. Amén. Sabemos que hubieron personas que resucitaron, ¿verdad? Cristo mismo resucitó personas, pero esas personas se volvieron a morir. Pero Cristo resucitó con un cuerpo incorruptible. Amén, gloria a Jesús, garantizando así nuestra resurrección también. Gloria a Dios, nosotros tenemos vida porque Él vive. Nosotros resucitaremos porque Él resucitó. Porque Él no está muerto, Él está vivo. Cada persona tiene que saber qué pasó con su líder. Los que siguen a un líder que se murió, pues no saben dónde están. Pero usted y yo sabemos dónde está Cristo. La Biblia dice que después que Él resucitó, ¿dónde se sentó? Subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Jesús. Cristo está vivo y eso garantiza nuestra vida eterna. Eso garantiza nuestra resurrección futura. Y esto no fue un hecho aislado tampoco, ¿verdad? Sabemos que hubieron más de 500 testigos de la resurrección del Señor. Aunque el diablo lo ha querido negar, aunque ha querido poner tantas trabas y tropiezos, hay una tumba vacía en Jerusalén, nunca su cuerpo fue hallado, gloria al Señor, y hubieron muchas personas que atestiguaron verlo y otros más a través de la historia tuvieron ese encuentro con el Jesús que vive por los siglos de los siglos. Entonces Pedro se aseguró de hablarle de su resurrección, porque si nuestro Cristo estuviera muerto, hermano, y no supiéramos dónde está, vana sería nuestra fe. Pero usted y yo le seguimos a un Cristo vivo. Gloria al Señor. Y también, luego que Jesús resucita, ahora Pedro le habla a Cornelio de la exaltación de Jesús, cómo fue exaltado. ¿Usted sabe lo que significa exaltar? Poner muy en alto. ¿Cómo fue exaltado? Por el Padre. Amén. El Padre, la autoridad máxima, le dio a él la autoridad máxima. Mire qué cosa. El Padre le transfirió toda autoridad. Dice la palabra que luego que Jesús resucita, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y en el versículo 42 al 43 dice así: y nos mandó que predicásemos a todo el pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén, gloria al Señor. La exaltación de Cristo, ¿qué hizo el Padre con su Hijo? Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante: gloria al Señor, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, siendo Dios no se aferró a lo que Él era, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, vino como hombre, pero no solamente como un hombre común, sino como un esclavo. Tomó forma de un esclavo, eso es lo que significa siervo. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa y humillante. Y porque Él fue humillado tan bajo, dice que fue humillado hasta lo sumo, entonces dice, por lo cual ahora Dios le exaltó hasta lo sumo. El que se humilla será exaltado. Eso es un ejemplo bíblico, ¿verdad? Un principio bíblico. Y dice: y entonces, por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, por lo tanto el Padre ahora le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Primeramente dice que se le dio un nombre sobre todo nombre. Vuelvo y recalco. Es el único nombre que Dios escucha, es el único nombre en el que se puede orar, es el único nombre en que se puede ser salvo, es el único nombre que Satanás respeta, hermano. Es el nombre de Jesús, es el único nombre que reconocen allá arriba. No hay otro nombre bajo el cielo
que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Tiene un nombre sobre todo nombre, pero no se queda ahí, para que en su nombre se doble toda rodilla. Déjeme decirle algo, hermano. Quizás nosotros somos un poquito perezosos, ¿verdad? A veces no queremos arrodillarnos. El arrodillarse es un símbolo de humillación. Y bueno, la Biblia nos manda a arrodillarnos, a postrarnos ante nuestro Dios. Y postrarse todavía es más, ¿verdad? Es una cosa de cabeza. No estoy diciendo que si usted no está así, no está bien, ¿verdad? Pero que una persona nunca se arrodille, como una indiferencia. El arrodillarse es un sentido de humillación. Le voy a decir algo, toda rodilla va a tener que doblarse. Eso es lo que dice la Biblia. Crea usted o no crea, le guste o no le guste, como decía un predicador, aunque tenga reuma, aunque tenga artritis, en aquel día se va a tener que humillar ante el Dios Todopoderoso. Todo ser humano, Satanás mismo, tendrá que reconocer, ya no para salvación, sino para condenación, que Jesucristo es el Señor. Ahora nos arrodillamos en sentido de humillación para salvación, pero en aquel día, el día del juicio, que es cuando habla, donde todo ser humano tendrá que dar cuenta a Dios de sus hechos, donde el mismo Satanás y los demonios serán juzgados delante de Dios, todo el mundo tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Usted y yo le servimos a la autoridad máxima del universo, hermano. Usted y yo le servimos al Señor de los señores, hermanos. Al Rey Todopoderoso, el Rey de los reyes. No hay nadie más grande que Jesús. Yo a veces pienso que la gente no sabe a quién le está sirviendo. Cuando usted ve una gente indiferente, cuando usted ve una gente que tiene irreverencia hacia Dios, no sabe con quién se está metiendo, no sabe quién es el Señor. Cuando usted entiende quién es el Señor, usted no queda otra cosa que humillarse. No se meta con Él, no se enoje con Él. Él es la piedra, el que le caiga encima se lo desbarata, y si usted le cae encima se desbarata también. Usted y yo llevamos la de perder. Mejor humillarse tranquilito, que Él es el vencedor, y entonces le extiende su misericordia. Él extiende su misericordia a aquellos que se humillan. Pero está escrito que toda rodilla se tendrá que doblar ante Jesús. Eso lo dice la Biblia. Y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. El mismo Jesús, después que resucita, dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. A Jesús se le transfirió todo el poder del universo. Toda potestad, dice la palabra en Mateo 28, 18. Y Pedro dice aquí que Dios mandó que ellos predicaran que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Jesucristo es el juez del universo. ¿A quién o delante de quién toda persona tendrá que dar cuentas? Mira, hermano, a veces nosotros vivimos la vida como que nunca vamos a encontrarnos con Dios. Y hacemos, y se nos llama, y busque del Señor. Ay, después, algún día, deja ver si me queda tiempo. Cuando viene a ver el Señor, dice: se te acabó el tiempo y vas a tener que comparecer ante el Señor. En aquel día vamos a dar cuenta de todo, hermano. Si rechazamos a Cristo, sino que quisimos servirle, qué terrible será. Pero todo ser humano tendrá que comparecer ante el juez del universo, que es Jesucristo. Y dice que de este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. De Jesús dan testimonio todos los profetas. O sea, la Biblia se escribió por causa de Jesucristo. Él es el personaje central, el protagonista de la historia, el Señor de la historia. De Él dan testimonio todos los profetas y dicen que los que creyeran en Él recibirán perdón de pecados en su nombre. Este es el mensaje del Evangelio que Pedro le proclamó a Cornelio y que todo siervo de Dios debe proclamar. Jesucristo como el Señor, Jesucristo como el Salvador, Jesucristo como el único que liberta, como el único que transforma, como el único que cambia. Gloria al Señor. Usted y yo somos los portadores de este mensaje. Ahora, ¿cuál fue el resultado del mensaje que Pedro le dio a Cornelio? ¿Qué resultado tuvo? Como le decía, qué tremendo, ¿no? Una audiencia muy sensitiva, muy atenta. Pedro está predicando esto y Pedro ni siquiera ha hecho el llamado y esta gente está siendo llena del Espíritu Santo. En el versículo 44 se lo voy a leer para concluir. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también entre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Todo el grupo se convirtió. ¡Qué tremendo! Cornelio con sus amigos, toda su familia, y fueron bautizados inmediatamente. Ya el mismo Espíritu Santo había dado testimonio de la conversión de esta gente. ¿Qué receptiva estuvo esta gente? Ahora le pregunto, ¿cómo recibirá usted este mensaje? ¿Con qué receptividad? ¿Lo recibirá usted como lo recibieron esa gente? ¿O rechazará como hacen algunos? ¿Abrirá usted su corazón al Señor o seguirá indiferente, hermanos? Dice la Biblia en Juan 3:18, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que rehúsa creer en el Señor dice que la ira de Dios está sobre él. ¿Quiere usted la salvación o quiere usted la ira de Dios sobre su vida? Dios tenga misericordia y que nosotros verdaderamente seamos receptivos, ¿verdad?, al mensaje del Evangelio como lo fue Cornelio y toda su familia. Gloria a Jesús. Póngase de pie. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Bendito eres, Señor. Te adoramos. Gloria al Señor. Te bendecimos. En este momento hago un llamado